Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Juan Pablo Jaramillo, analista económico, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para hacer un análisis de esta propuesta, de esta nueva agresión del gobierno a la institucionalidad ecuatoriana con las reformas a la ley de la cota. Muchas gracias, Juan Pablo, bienvenido. Hola Pedro, qué gusto saludarte y saludar a quienes nos escuchan hoy. Como tú lo has introducido, una nueva ley económica urgente que termina siendo un atentado contra eh, el pueblo ecuatoriano y en este caso se van contra las autonomías locales, es decir, contra las alcaldías, las prefecturas, las juntas parroquiales. Bueno, empecemos. Bueno, primero te advierto a ti y a los compañeros que puede ser que me apague la imagen para privilegiar la tuya porque estoy con problemas. Veo que hay problemas con el internet. Así que no se preocuparán con eso, tú sigues nomás conversando. Empecemos por lo básico. ¿Qué son estas leyes económicas urgentes de las cuales se está abusando? ¿Cuál es el propósito de este instrumento en la Constitución de Montecristi? ¿Y por qué se está utilizando? ¿Cuáles son las características que debería tener, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿por qué se lo utiliza pasando un día? Sí, las leyes económicas urgentes, como su nombre así lo señala, es un mecanismo ideado en la Constitución de Montecristi, que también existe en otros países del mundo, para atender a una urgencia, para atender a una emergencia económica. Eh, un ejemplo claro, por ejemplo, es lo que vivimos en el 2015, cuando tuvimos el terremoto en Manabí, en Esmeraldas. En ese caso, digamos, el país sufrió una catástrofe natural y había que hacer frente a eso con política económica. Entonces, en ese sentido, se justificaba que tratemos una ley económica urgente en un plazo de tiempo que es mucho más corto a lo que el trámite ordinario de una ley requeriría normalmente. Bueno, y ahora se está usando. ¿Cuántas veces lo ha hecho Novoa en su gobierno? Bueno, Novoa nos tiene acostumbrados a utilizar esto para rutinariamente escapar al régimen ordinario, que es donde se construyen las leyes en un ambiente mucho más democrático. Lo ha hecho alrededor de 5 o 6 veces. eh, Desde que, digamos, obtuvo la reelección, aumentó, digamos, en el número de económicos urgentes. Y el problema con estas leyes es que se les ha utilizado un poco como caja de sastre, ¿no? Entonces, no se les ha utilizado para atender a una emergencia económica puntual, que ese era el objetivo de las leyes económicas urgentes, sino que se les ha utilizado, en fin, para alterar distintos cuerpos legales, atendiendo a, podría decirlo, como intereses personales antes que intereses nacionales. Así es, por ejemplo, que en la última ley económica urgente que tratamos dentro de la Asamblea, Novoa insertó, por ejemplo, una remisión tributaria en la cual el principal beneficiario fue su grupo empresarial, su familia. Recordarán que el grupo Novoa tenía una deuda que llegaba o superaba los 90 millones de dólares, eh, y de la cual intereses y multas eran 70 millones. Lo que logró con esa ley económica urgente, digo esto entre comillas, porque no cumplía con los parámetros para ser económica urgente, es perdonarse a sí mismo los intereses y las multas para dejar saneado, digamos, esta deuda que mantenía el Grupo Novoa con el Estado ecuatoriano. Oye, y justo este recordatorio que nos haces me parece que es fundamental, porque habría que ver cuál es el premio que se está llevando con esta ley que acaba de impulsar, ¿no? Cuéntanos en primer lugar, ¿qué es el COTAD? A ver, desde el principio, esto de aquí tiene que ver con los esfuerzos de modernización y descentralización y desconcentración del aparato estatal que ha venido impulsando inclusive el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, por no hablar del CACAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, en fin, ha sido una cuestión en la que la propia derecha ha estado involucrada para debilitar al Estado central.
Y de parte de la izquierda también ha habido, desde una perspectiva de democratización, ha habido una larga, y estoy hablando de décadas, ¿no? Una larga lucha por fortalecer a los gobiernos seccionales, por darles mucha más participación ciudadana. Y por generar otras dimensiones de una democracia deliberativa, de una cercanía mucho mayor a las necesidades de la gente. Y cuéntanos, cuál ha sido qué quiere decir COTAD en primer lugar y cuál ha sido el derrotero institucional de este proceso que ahora lo está truncando Novoa? Bueno, el COTAT responde a lo que tú bien mencionabas, ¿no? Esta política de descentralizar el poder, ¿no? No tener, digamos, simplemente un gobierno central poderoso, sino también tener eh, alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, que son gobiernos, digamos, más cercanos a la gente, que puedan estar más atentos a lo que pasa en el día a día de los ciudadanos y que puedan responder de una forma mucho más ágil a las problemáticas cotidianas que tenemos los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, el COTAD es este código orgánico de ordenamiento territorial y autonomías y descentralización. Eso es lo que significa el COTAD. Y es esta ley que prácticamente norma cómo deben de funcionar los municipios, las prefecturas, con qué ingresos van a operar, cuáles son sus competencias, qué gastos son los que tienen que realizar. Y en ese sentido, el Ecuador ha tenido, digamos, un proceso histórico en el cual se ha ido construyendo la descentralización. La descentralización es lo contrario a la centralización y en ese sentido lo que busca el proceso de descentralización es darle más fuerza a estos gobiernos locales con la idea de que están más próximos al ciudadano y que pueden atender las necesidades de la población de una mejor manera. Entonces, en ese sentido es que nace el COTAT y esta es la ley que hoy se estaría tratando de reformar, haciendo una argucia legislativa recurriendo a un económico urgente, cuando en realidad esto debería darse mediante un trámite ordinario para que justamente el debate sea amplio y que todos puedan participar del mismo, ¿no? O sea, alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales, todos deberían estar inmersos en este gran debate que es sobre la política de centralización o descentralización. Y en ese sentido lo que vemos es que por otra parte Novoa en cambio está utilizando esta argucia de enviar un proyecto económico urgente para romper este régimen de descentralización, ¿no? Yo tengo una presentación que la podemos ir viendo, en la cual podemos ir explicando por qué esta reforma al COTAD resulta tan perversa y tiene vicios de inconstitucionalidad. Adelante, ponla. Pero hasta mientras, ¿por qué no nos pones en antecedentes? Porque parece ser que no es la única iniciativa en contra de los gobiernos locales. Parece ser que ha venido el gobierno de Noboa de manera muy particular y quedando mal, es decir, retrasando los desembolsos que están programados en la programación presupuestaria, ¿no? Sí, lamentablemente en este gobierno de Daniel Noboa hemos visto que existe una disputa entre el poder central y los gobiernos autónomos descentralizados. Eso se entiende también desde una lógica política en la cual Daniel Noboa llega al poder, gana el Ejecutivo, pero él como partido político, como ADN, no tiene todavía presencia a nivel local y encuentra a sus adversarios políticos administrando las distintas ciudades, administrando Cuenca, administrando Guayaquil, administrando la ciudad de Quito, la prefectura de Pichincha, la prefectura de Guayas, la prefectura de la Suay. Y en ese sentido lo que hemos visto es una intensa competencia, o más bien yo diría hasta incluso un ataque sistemático desde el Ejecutivo eh, en contra de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Porque Novoa hasta cierto punto lo entiende desde una lógica política en la que él lo que establece es esta lógica tan perversa en la política del amigo y el enemigo, en donde él entiende que sus enemigos están en los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ha sido recurrente el tratar de boicotear la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados para, digamos, no tener
una competencia sana, que sería la competencia, digamos, una competencia electoral sana en términos políticos, ¿no? Entonces, En realidad sería una finalmente, competencia en obras, ¿no? ¿Quién hace más obras? claro, Es decir, pero él no está haciendo ninguna, entonces no quiere que nadie más pueda hacer obra como para mostrar que sí se puede. sí, y exactamente es justamente lo que hemos visto últimamente en redes sociales, ¿no? Este hashtag que se ha hecho muy popular de Novoa ni hace ni deja hacer, El en perro del alusión de hortelano. que, en alusión de que ni él hace obras desde el gobierno central, pero tampoco deja que los gobiernos descentralizados hagan obras. ¿Por qué? Porque se atrasan los pagos, porque los boicotea, por ejemplo, eliminando convenios de gestión sobre el cobro de servicios básicos, como el caso de la recolección de la basura en la planilla de la luz, en el caso de Quito, y así una serie de políticas que se han visto recurrentemente en la administración Novoa, en donde yo creo que esta ley económica urgente que busca reformar el COTAD es, por decirlo así, la cúspide de esta política perversa que busca destruir a lo local. Ahora, el punto es que se desmiente el gobierno al decir que el problema es que no hay plata y que no utilizan bien la plata porque lo que no entrega en presupuesto a los gobiernos seccionales después lo gasta en una campaña de propaganda para menoscabar ideológicamente el ambiente y crear las condiciones para sus candidatos para las próximas elecciones. Entonces, a la larga, el tema presupuestario queda igualmente desbalanceado, ¿verdad? Claro, lo que hemos visto, por ejemplo, en la campaña que pasamos, en la que Novoa fue reelecto, es que Novoa tomó la decisión política de priorizar su campaña electoral, repartir alrededor de 560 millones de dólares en bonos electorales, frente a, por ejemplo, ponerse al día con la deuda que mantenía con los gobiernos autónomos descentralizados, ¿De ¿no? cuánto era la deuda Entonces, esa? la deuda, bueno, ha ido bordeando alrededor de los 1.000 millones de dólares, 1.500 millones de dólares. Se han pagado en algunas cuotas, pero luego se vuelven a retrasar. En promedio, más o menos, han estado debiendo 4 o 5 meses eh, estos dineros que no son una dádiva política, ¿sí? No es que es un favor que Novoa le hace a los gobiernos autónomos descentralizados, sino que son recursos que deben estar institucionalizados, porque la Constitución establece justamente cómo debe ser la partición de este presupuesto entre el gobierno central, que a veces recauda unos impuestos como el IVA o el impuesto a la renta, pero que debe transferirlos a los gobiernos autónomos descentralizados para que ellos cumplan con las competencias que también están bien establecidas en la Constitución y en el COTAD. En este ambiente tóxico que ha quedado saturando, digamos, el ambiente político, se trata de naturalizar el asunto y decir, bien, pero bien está porque son enemigos políticos, así mismo es la política. Recordemos, y sobre todo a los más jóvenes de nuestra audiencia, recordémosles que en el pasado hubieron gobiernos con signos totalmente distintos y en competencia electoral con respecto a los alcaldes de cada una de las alcaldes y prefectos de cada una de las localidades del país y nunca se ha visto este tipo de cosas, a este nivel al menos. En el caso tal vez paradigmático de un Correa de centro izquierda versus un Jaime Nebot, ¿no es cierto?, del Partido Social Cristiano en Guayaquil, para mencionar uno de los casos, ¿no? Y yo creo que es importante darnos cuenta de esto porque en esta cuestión, pero si lo mismo hacía Correa, pero si así mismo han hecho, si así ha sido siempre, lo que se está es a la final concediendo una situación de deterioro institucional terrible. ¿Y cómo verías tú, antes de entrar a tu presentación, cómo verías tú el efecto que tiene esto sobre el deterioro institucional y democrático del país? Bueno, yo creo que para que un país salga adelante lo que tiene que prevalecer es la institucionalidad, no las riñas personales entre los políticos. Y claro que había ciertas tensiones, como tú lo mencionas, por ejemplo, entre Rafael Correa y Jaime Nebot, pero finalmente lo que prevalecía era la institucionalidad. Rafael Correa nunca se retrasó con el pago de los haberes a los gobiernos autónomos descentralizados. Y más bien lo que veíamos en la época en que dos visiones distintas coincidían, el uno en el poder nacional y el otro en el poder local,
es justamente una sana competencia electoral, porque ahí la competencia era quién hace más obras, Claro. ¿sí? No como Ojalá ahora que ahora tuviéramos algo parecido, ¿no? Que alguien hiciera alguna obra. que la competencia parece ser quién no deja hacer obras al otro. Terrible, terrible. Bueno, Entonces, Juan en ese Pablo, sentido, entonces avancemos con la presentación que nos has preparado. claro, bueno, la presentación que te he preparado es principalmente porque la gente tiene que saber que en el debate legislativo, que además se trató de una manera oscura, en medio de un feriado, ya lo dijimos, por medio de una ley económica urgente, acortando los plazos sin la suficiente discusión democrática, tuvo también un informe de minoría. Es decir, no es que en la Asamblea Nacional Perdón, eh, acláranos para nuestra audiencia, por favor. Acláranos cuál es el trámite en la Asamblea y en qué estado está específicamente esta reforma. sí, toda reforma legal en la Asamblea tiene que cumplir dos debates en la comisión y dos debates en el Pleno, ¿sí? En el segundo debate es cuando el debate final ya se aprueba una ley y después hay el trámite del veto, que puede ser un veto parcial o un veto total, o ya la sanción como tal de la norma. En el sentido lo que hemos visto ya sobre esta reforma en particular es que todo el trámite legislativo ya terminó. Y ya terminó principalmente porque se trató de manera urgente, acortando los plazos y falsamente simulando que existía una urgencia económica. ¿Sí? Ya lo vamos a ver con más detalle justamente en la presentación, por qué es que no se cumplen estos parámetros de ley económica urgente y por qué, digamos, el tratamiento que se le ha dado a esta ley tiene muchas dificultades que hacen muy plausible que esta ley sea, eh, más bien dicho, sea motivo de que distintos grupos en la sociedad demanden su inconstitucionalidad, ¿sí? Entonces, al igual que ha pasado con otras leyes que ha enviado Daniel Noboa a la Asamblea, después de ser aprobadas, llueven las demandas de inconstitucionalidad y la Corte termina haciendo lo que corresponde en un Estado de Derecho, que es decir, eh, de determinar si primero se cumplió con el procedimiento que se debía dar en el tratamiento de esta ley, ya vamos a ver que en este caso no se cumplió ese procedimiento, y si es que esas reformas que se han aprobado tienen antinomias y contradicciones con otros cuerpos legales y sobre todo con la Constitución, que es la ley de las leyes, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, eh, eh, todo el trámite en la Asamblea Nacional ya se dio, es decir, el presidente calificó a este proyecto económico como un económico urgente para que se trate en menos de 30 días. Al tener unos plazos, digamos, mucho más acotados, el proyecto de ley ya pasó por un primer debate en la comisión, un segundo debate en la comisión, igual en el Pleno, un primer debate, un segundo debate, y ya hubo una votación en la cual el resultado fueron 77 votos para aprobar este cuerpo legal frente a menos de 77 que votaron en contra o se abstuvieron. En ese sentido, este es un proyecto de ley que se aprobó, por decirlo así, con las justitas, ¿no? Porque para ser mayoría se necesitan justo 77 votos. Entonces, es importante también señalar que si es que ADN hubiese tenido un voto menos, este proyecto de ley no se hubiese aprobado. Y eso también es importante ponerlo en contexto porque indica que no toda la Asamblea Nacional estuvo de acuerdo con este proyecto legal. Y de hecho, otra evidencia de eso es que existe un informe de minoría, que es un poco de lo que yo te quiero hablar en esta presentación, exponerte un poco lo que dice ese informe de minoría, que posiblemente sea también una de las fuentes que las demandas de inconstitucionalidad usen a futuro para pedir que esta ley, digamos, deje de estar vigente en la legislación ecuatoriana. Adelante, Juan Pablo, entonces. Sí, entonces en ese sentido es importante plantear que el proyecto de minoría, el informe de minoría,
dentro de la Asamblea Nacional recomendó el archivo y negar este proyecto de ley. O sea, lo que recomendó es que el proyecto no sea aprobado y que sea descartado en su totalidad. Tú sabes, las leyes pueden ser aprobadas, pueden ser modificadas o pueden ser negadas. Y en este caso, lo que el proyecto de minoría concluía es que este es un proyecto de ley tan perverso, tan maligno, que lo más recomendable era archivarlo, ¿no? Entonces, aquí había una primera discusión porque el grupo oficialista, ADN, siempre nos ha metido esta narrativa de que se oponen a todo, de que no trabajan, que su trabajo debería ser más bien aprobar leyes y que se quieren, como revolución ciudadana o como oposición, simplemente oponerse por oponerse. Cuando la realidad es que la Asamblea Nacional, desde lo que nos dice la Constitución y por supuesto lo que nos dice la ley legislativa, está para aprobar cuando procede, modificar en los casos que se pueda modificar, pero también está para archivar leyes que, como en este caso, son abiertamente inconstitucionales y que deberían descartarse como tal, ¿no? Esto, para tal vez ejemplificarlo mejor, es como que el día de mañana yo te dé un vaso a ti con agua y veneno, ¿sí? Y te diga que tu trabajo es, no sé, ponerle vitamina C, ponerle vitamina D a ese vaso de agua, Ponerle azuquitar. ponerle azúcar para que, digamos, mejore. Cuando lo que pasaría en realidad es que si yo me tomo ese vaso de agua que tiene veneno, me voy a morir. Entonces la solución ahí no pasa por tratar de ponerle vitamina C, vitamina D a ese vaso de agua, sino por no tomarme ese vaso de agua. Ahora, vamos Entonces, viendo de qué nivel de veneno estamos hablando, ¿no? Son los cuatro grandes títulos son improcedencia constitucional, violación de autonomía, regresión de derechos y asfixia financiera. Son cuatro temas muy graves, ¿no? Empezando por el primero, porque si hubiese sido improcedente, lo correspondiente es que ni siquiera se proceda. Es decir, el CAL debió, el Consejo Administrativo de la Administración Legislativa debió haber rechazado el proyecto desde el principio, ¿no? bueno, no tal vez el CAL, pero sí la comisión en primer debate ya debió haber mandado una recomendación de que este se archive y se niegue en el primer debate, que de hecho es algo que también se planteó. Importante saber que hubo una moción de archivo y por negar el proyecto en el primer debate dentro del Pleno, pero que no se tuvieron los votos para eso, ¿no? Solo prácticamente la Revolución Ciudadana apoyó esta postura, pero se llegó a 62, 63 votos y no se tuvo la fuerza para poder negar este proyecto de ley, ¿no? Entonces, claro, como tú lo decías, este proyecto de ley tiene cuatro problemas que ya los vamos a ir viendo en detalle. El primero es la improcedencia constitucional. El segundo es la violación al régimen de autonomía, que es un principio constitucional. El tercero es la regresión de derechos. Y el cuarto es la asfixia financiera hacia esos gobiernos autónomos descentralizados. Lo vamos a ir viendo como en mucho más detalle. Vamos pasando por el tema de por qué es inconstitucional. Yo te quisiera decir que es inconstitucional tanto de forma como de fondo. El primer gran problema que tuvo este proyecto de ley es que no cumplía con esa característica que tú lo mencionaste al principio de ser un proyecto económico urgente. Es decir, no cumplía con satisfacer una necesidad imperiosa de la sociedad, eh, sino que lo que planteaba son reformas al COTAD que ya son más estructurales, ¿no? No es el caso justamente, como te decía en un principio, de lo que vivimos con el terremoto en Manabí en el 2015, en donde se necesitaba recaudar recursos para atender esa emergencia, sino que aquí simplemente se ha utilizado esa figura para mermar el debate legislativo y de cierta forma esto ha violado la deliberación democrática que todo proyecto de ley debería de tener. Entonces, en ese sentido, ¿cómo sabemos que este proyecto de ley no es económico urgente? Porque cuando se le preguntó a Finanzas que cuál iba a ser el impacto inmediato de este proyecto de ley, su respuesta fue que no tiene impacto fiscal directo, ¿sí?
Esa fue la primera respuesta que dio Como Finanzas. dicen los abogados, confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Exactamente. Entonces, si es que no existe un impacto fiscal directo y inmediato, no se puede justificar la urgencia económica. Entonces, ahí tenemos un primer gran problema de por qué esta ley es inconstitucional. Entonces, como lo habíamos mencionado, no responde a tratar de solucionar un problema puntual de urgencia que tenemos en la sociedad ya, sino que trataba de modificar una ley, digamos, mucho más estructural como es el COTAD, que responde a esta estructura de descentralización del Estado, ¿no? Eh, y bueno, ya entrando, digamos, un poco en el fondo del proyecto, este proyecto de ley, ¿por qué se dice también que es inconstitucional ya de fondo, ¿no? No solo de forma, sino ya de fondo, y es porque la autonomía se estaría violando. El principio ese de autonomía financiera, administrativa, política, se estaría violando con este proyecto de ley. Es importante entender qué es lo que entendemos por autonomía. La autonomía se entiende como esta capacidad que tienen los gobiernos, valga la redundancia, autónomos, descentralizados, de poder ellos mismos decidir sobre qué se hace con los recursos que ellos generan. Y en ese sentido es que este proyecto de ley es inconstitucional y viola el régimen de autonomía porque pretende reglar los recursos propios de los municipios, de las prefecturas, de las juntas parroquiales. Es decir, que ¿Sí? no solamente el gobierno podría establecer sanciones, recortes, retenciones sobre los recursos presupuestarios del gobierno central al municipio, al consejo provincial, sino que también podría poner un candado sobre los recursos del consejo provincial o del municipio. Correcto. Y ese es Ujú. justamente el problema de fondo que tiene este proyecto de ley. ¿Sí? Los municipios, las prefecturas tienen dos tipos de ingresos. ¿Sí? Esos que reciben por las transferencias del gobierno central, que ya estaban sujetos a un régimen reglado, justamente en el COTAD, que es, por ejemplo, el artículo vigente, el 198, que ya te decía que el 70% de esos recursos tiene que ir hacia la inversión y el 30% hacia el gasto correcto, pero solo se normaban los recursos que el Estado transfería a estos gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, el primer gran problema que tiene este proyecto de ley, y por eso es inconstitucional, es que también norma a esos recursos propios de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Sí? Pongamos un caso más puntual. En el caso, por ejemplo, de la alcaldía de Quito, ¿cierto? La alcaldía de Quito recauda impuestos prediales, tasa de contribución de mejoras, también, digamos, sobre la prestación de algunos servicios, como por ejemplo recolección de basura o agua potable. Y sobre esos ingresos, lo que nos dice la Constitución es que rige el principio de autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el mismo municipio de Quito tiene que decir cómo esos recursos se manejan. ¿Sí? Entonces, ese es un grave problema que tiene este proyecto de ley y que por eso es también inconstitucionalidad, tiene una inconstitucionalidad en el fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solo se estarían arreglando los ingresos que el gobierno central transfiere hacia los gobiernos autónomos descentralizados, sino que también se estarían arreglando los ingresos que los municipios y las prefecturas recaudan por sí mismos. Y a partir de eso, quiere generar un régimen sancionatorio. Y aquí viene, digamos, el tercer gran problema que tiene este proyecto de ley, que pone al Ministerio de Finanzas como a ser, por decirlo así, el papá de los pollitos, ¿no? De Eh, comisario. y de comisario, exactamente. Entonces, un burócrata desde el Ministerio de Finanzas, cada 3 meses, en teoría, va a estar chequeando quién cumple con esta regla que la han denominado como deficiencia estatal y quién no. Y eh, lo que van a establecer es un régimen sancionatorio para quienes no puedan cumplir
con esta regla. Déjame Pero aquí subrayo viene, esto, Juan Pablo, porque lo que estamos hablando es de que un burócrata de libre remoción por parte del Ejecutivo estaría por encima de autoridades electas, en algunos casos de circunscripciones de 2 millones, de más de 1 millón de electores, por ejemplo, con el caso de Guayaquil, Quito, caso de la provincia de Guayas, la provincia de Pichincha, la provincia de Manabí. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar la lesión radical que se está haciendo al espíritu democrático con esto. Y además, borrando, insisto, décadas de debate sobre este tema que involucraron a izquierda y derecha desde los años 80, ¿no? Desde la sí, Constitución de correcto. 1978, para ser más exactos. Sí, como tú lo bien lo mencionas, el régimen de descentralización se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y se ha ido debatiendo intensamente. Por eso es que es tan pernicioso que en apenas 30 días se borre todo lo que se había avanzado históricamente para volver a un centralismo tan feroz como el que se pretende instaurar con esta nueva ley. Como tú lo dices, un burócrata en el Ministerio de Finanzas es ahora quien tendrá mayor poder de decisión que un alcalde de una ciudad, que un prefecto de una ciudad que fue electo por la población Ahora, local ¿qué, de qué han dicho al esa respecto circunscripción. los organismos como el CONGOPE y la Asociación de Municipalidades? Bueno, es importante entender que en esta disputa que ha habido entre gobierno central y prefecturas y municipios, el gobierno central ha sido muy hábil porque ha logrado capturar y cooptar a estas instituciones como el CONGOPE La o AME. como la. Y en ese sentido, lo que ha logrado es que los representantes de esos gremios respalden la postura del gobierno, cuando sus agremiados, en cambio, han mostrado, digamos, no estar conformes con cómo son representados. ¿Sí? Entonces también ahí lo que vemos es justamente que existen conflictos entre la presidenta del AME, que ahora la maneja Yuri Colorado, y el resto, por ejemplo, de los ¿De qué agremiados. ciudades? Ella es de alcaldesa por Pedernales. Entonces, la alcaldesa por Pedernales es también, a su vez, la presidenta de AME, pero ha tenido controversias con alcaldes como el de Cuenca, como el de Guayaquil, como el de Quito. Y en ese sentido es que también vemos ahí que estos gremios están dejando de representar a sus agremiados. ¿Sí? Entonces también hay un quiebre de mecanismos internos de cómo coordinan también estas asociaciones gremiales. ¿No? En ese sentido, vemos que esto ha ocurrido tanto a nivel de municipalidades como a nivel de prefecturas. Bueno, acabas de mencionar las tres ciudades más importantes del país por población y también por peso político, y particularmente ahora que mencionas este conflicto y estos pequeños detalles de cooptación, poderoso caballero es don dinero, se ubica también el hecho de que en el caso al menos de Guayaquil y de Quito han sido los alcaldes, los titulares han sido objeto de misericordia, estamos con una lluvia de truenos buenísima por acá. Y justo el rato que mencionábamos a Guayaquil y Quito íbamos a hablar del tema de la persecución judicial, ¿no? El tema del lawfare. Y vos, ¿cómo ves esta situación en términos de la aplicación? O sea, bueno, ya vamos a entrar al tema de cuándo se puede, cuándo entraría en aplicación esta situación, pero ¿cómo ubicas tú el hecho de que se están deslegitimando no solamente las instituciones como tales, sino hasta los organismos de representación gremial de las instituciones? Correcto, entonces esta disputa entre el poder central, representado en Daniel Noboa, eh, y el resto de la institucionalidad en el país, genera todos estos problemas que a la larga terminan repercutiendo sobre la institucionalidad. Entonces ahí claramente vemos como estas instituciones gremiales ya no representan adecuadamente a sus agremiados. Entonces la alcaldesa, por ejemplo, de Pedernales, Yuri Colorado, fue y participó del debate, pero realmente no representó a las distintas visiones que tenían los distintos alcaldes sobre este proyecto económico urgente. Por eso es que también es importante mencionarlo, en el debate vimos que muchas figuras solicitaron a la Comisión de Desarrollo Económico ser recibidas personalmente
y no, digamos, simplemente mediante la representación de estos gremios, para exponer por Descalificaron la qué se. representación gremial, ¿no? Sí, para exponer, digamos, sus argumentos de por qué se oponían a que esta ley sea aprobada, como de hecho ocurrió, ¿no? ¿Y cuál fue el caso del Congope, Entonces, del gremio las prefecturas provinciales? bueno, en el caso de Congope, el, eh, el prefecto del Oro es quien representa, digamos, al resto de prefectos. Pero él, por ejemplo, en la comisión fue y dijo, es prudente que la comisión, además de escucharme a mí, escuche al resto de prefectos. Mm. ¿Sí? No obstante de que él dijo eso, la comisión de desarrollo económico, y esto es algo que yo no había visto jamás, votó en contra de una solicitud, de un cambio del orden del día que había en ese momento para recibir a todas las personas que habían formalmente solicitado eh, participar de esa comisión, El ¿no? debate. Y esto es algo que yo nunca había visto digamos, un trámite legislativo, que es que una comisión se niegue a recibir a ciertas autoridades en particular. Por eso es que vimos recurrentemente, por ejemplo, a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quejarse de que nunca fue atendida por parte de la comisión y que sus planteamientos nunca fueron escuchados. Qué bárbaro. Y en ese sentido, simplemente en la comisión parecería que lo que imperó es un diálogo entre sordos y mudos, ¿sí? Porque no se quiso escuchar a las personas que tenían fuertes reparos con este proyecto de ley que hoy de hecho, bueno, ya es ley porque también ya fue sancionada por el presidente de la República. Yo te decía que en el trámite legislativo hay distintas etapas. Una de esas etapas es el veto presidencial, pero el presidente Noboa decidió no vetar esta ley y mandarla a publicar en el registro oficial inmediatamente. O sea, que sería de aplicación inmediata. Bueno, no tan inmediata, porque el mismo proyecto de ley planteaba una transitoria, ¿sí? De hecho, esta fue también una de las cosas que fue más discutidas, y discutidas digo entre comillas, dentro de la comisión y dentro de la asamblea, porque inicialmente el proyecto de ley planteaba que para establecer esta regla de 70-30, 70 para la inversión y 30 para el gasto público, que ahora va a regir para todo el presupuesto de las municipalidades y las prefecturas, cuando antes solo regía para las transferencias gubernamentales, no se implemente de inmediato y sino de manera escalonada. El proyecto original planteaba que en el 2017 se inicie con el 50% y vaya subiendo hasta en el 2029 llegar al 70%. Uno de los cambios que hizo la comisión, y a mi O sea, criterio para mal, empezaba perdón, si te entiendo bien, empezaba en el 2027, no en el 2026. sí, empezaba en el 2027, lo cual era coherente, porque hoy en día, por ejemplo, ya tenemos un presupuesto aprobado. Tú sabes que los presupuestos se aprueban en el año fiscal anterior, es decir, el presupuesto del 2026 fue aprobado en el 2025, el del 2025 fue aprobado en el 2024 y así recurrentemente. Entonces, el del 2027 va a ser aprobado en el 2026. Uno de los cambios que hace la comisión en ese sentido, que para mi entender lo que hace es totalmente errado, y ese también va a ser uno de los problemas que sea motivo de controversia en la Corte Constitucional, es que hace que el régimen sea un régimen eh, retroactivo. ¿Por qué? Porque establece que para el 2026 ya se tiene que cumplir con el 65% para inversión y un 35% para gasto corriente, ¿sí? Cuando el presupuesto, digamos, del 2026 fue aprobado en el 2025. Entonces ahí claramente vemos cómo Pero la además, a ver, si comisión. te entiendo bien, Juan Pablo, se estaría reduciendo la inversión obligatoria del 70% al 65%. No, 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 no. Como yo te mencionaba, y tal vez digamos, aquí es lo que quiero explicar un poco mejor, ¿no es cierto? Esta regla del 70-30 ya existía, ¿sí? Ya existía en el COTAD, en el artículo 198, pero regía solo para eh,
esos ingresos que provenían de la transferencia que nos da el gobierno central, ¿sí? Entonces, digamos que un caso hipotético, un municipio tenía 50% de sus ingresos que provenían del gobierno central y 50% de ingresos propios. Solo la regla que actualmente regía o que anteriormente regía aplicaba para el 50% de los ingresos que venían del gobierno central, ¿sí? Lo que cambia esta ley es que ya rige para todo, para el presupuesto total, ¿sí? Entonces, si antes, digamos, yo tenía que aplicar 70-30 para el 50% de mis ingresos, ahora lo tengo que hacer para el 100%. Y evidentemente esto no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, ¿sí? Más aún cuando además el concepto de inversión como tal está siendo cambiado, ¿sí? Porque una de las falencias que tiene este proyecto de ley es que te crea, por decirlo así, dos tipos de legislación. Al gobierno central le voy a medir su gasto en inversión de una forma y a los gobiernos autónomos descentralizados les voy a medir su gasto de inversión de otra forma, excluyendo algunas cosas que antes sí se contabilizaban como inversión. Entonces, por ejemplo, el grupo 71, que es personal para la inversión, ya no cuenta como inversión, lo hacen contar como gasto corriente. El grupo 78, que es transferencias para la inversión, ya no cuenta como inversión, sino que le hacen que cuente como gasto corriente. Incluso en el proyecto de ley original que envió el Ejecutivo, los estudios técnicos tampoco no contaban como ese 70% de inversión, sino que querían hacer que cuente como el 30% de gasto corriente. Y esto Déjame aquí pongo evidentemente, una cuña comercial, porque tuvimos una conversación con Piedad Mancero sobre el tema de la deuda externa y precisamente conversábamos de las triquiñuelas que han utilizado los gobiernos de Moreno, Lazo y Noboa para bypasearse, para saltarse la disposición constitucional y del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en torno a que solo puede haber deuda externa para inversión. Y justo ahí empiezan a poner otras cosas bajo el rubro inversión, como por ejemplo mandar sacando empleados públicos, ahora le quieren contabilizar como inversión pública. Entonces, este doble rasero, es decir, contabilizar en el caso del gobierno central la inversión pública de una manera y en el caso de los gobiernos seccionales de otra manera, es una trampa, pero por los cuatro costados, cuando ya se ha venido violando, es decir, es clarísimo, más que se ha duplicado la deuda externa, ¿y dónde está la obra, no? sí, exactamente, y por eso hablamos también de una doble moral inmensa Claro. por parte del gobierno central, que viene y nos manda esta narrativa diciendo, pero es que los GATS municipales no hacen obra, despilfarran el dinero, y por eso les voy a poner esta regla para que el 70% vaya a obra y solo el 30% a gasto corriente. Si le aplicáramos esta misma regla que se quiere imponer a los gobiernos autónomos descentralizados al gobierno central, el gobierno central no llega ni siquiera al 10% de inversión. ¿Sí? Terrible. Oye, inclusive yo oí recientemente, no me acuerdo dónde era, pero por ahí oí una factura de un servicio higiénico que había con una factura de $113,000, ¿no? Entonces yo creo que ahí recordando al excusado de oro de Idi Amin Dada. Sí, efectivamente, ¿no? Y ya vamos a ver también por qué es absurda esta ley, en el sentido de que tampoco no se entiende qué es la inversión, que la inversión es más allá del cemento, ¿no? Y eso es justamente de lo que te quería hablar, de cómo cambian el concepto de inversión. Tú, por ejemplo, como economista, sabes que Gary Becker, por ahí en la década de los 90, recibió el premio Nobel por establecer que, por ejemplo, la mejor inversión no es el cemento y el hierro, sino es el capital humano. Invertir en educación, invertir en salud, ¿sí? Y en ese sentido es que es importante que entendamos que el gobierno pretende simplemente tener un concepto de inversión sumamente limitado. Por eso es que, por ejemplo, excluyen el personal para la inversión. Por eso es que, por ejemplo, excluyen las transferencias para la inversión que muchas veces financian este otro tipo de inversión del que yo te digo que no es cemento y no es hierro, pero que económicamente, costo-beneficio, es sumamente útil para la economía. ¿Sí? Y ese es porque también, digamos, ahí se habla de que este proyecto genera una regresión de derechos. ¿Sí? Porque cambia el concepto de inversión, genera un nuevo concepto o un concepto mucho más limitado de inversión
el cual solo se circunscribe al cemento y al hierro y deja por fuera un montón de cosas que la economía necesita para poder crecer. Muy bien. ¿Sí? Y en ese sentido, como cambian el concepto de inversión, por ejemplo, es que se habla de que ciertos servicios que hoy brindan los gobiernos autónomos descentralizados en temas de salud, de seguridad, de grupos vulnerables, de vialidad rural, estarían en riesgo, ¿sí? Porque de nada me sirve, por ejemplo, que yo pueda construir un hospital, es decir, el edificio del hospital, ponerle quirófanos del hospital, y después no tener la posibilidad de contratar médicos para que operen en ese hospital, ¿sí? Entonces ahí vemos también por qué este proyecto de ley, desde una lógica económica, es absurdo, ¿sí? Porque nos lleva a pensar a la inversión simplemente como el cemento y el hierro. Y esto pasa también en la seguridad, esto pasa con esos proyectos que atendían a grupos vulnerables. Por ejemplo, una de las cosas que estuvieron en debate es el hecho de que hoy diversas alcaldías, diversas prefecturas tienen escuelas de deportes, tienen escuelas de fútbol, por ejemplo, para que los chicos puedan acceder a estas actividades extracurriculares, eh, hacer ejercicio, estar activos, dispersar la mente, y no sean presas fáciles, por ejemplo, del narcotráfico y estos grupos criminales. Pero con esta ley, como reclasifican el concepto de inversión, los gobiernos autónomos descentralizados ya no van a poder cumplir con estos proyectos que lo venían haciendo de manera exitosa, ¿no? Y ahí es como vemos que este proyecto de ley vulnera esos derechos fundamentales, o esos derechos adquiridos que ya se estaban ejerciendo por parte de la ciudadanía, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de la vialidad rural. Y ahí, por ejemplo, yo quiero destacar algo que decía una prefecta con la cual yo tengo todas las discrepancias del mundo, y es Lourdes Tibán. Pero ella decía, si este proyecto de ley pasa como está redactado, mi caso como prefectura de Cotopaxi es que voy a tener esta maquinaria de la prefectura parada porque no voy a poder contratar al operario para hacerla funcionar, o porque no voy a poder comprar el combustible para hacerlo funcionar, ¿sí? Entonces ahí vemos lo absurdo de esta ley a querer reclasificar el concepto de inversión, Solo para extender que el ejemplo, Juan Pablo, para nuestra audiencia, eso significa que si es que un municipio o un consejo provincial ha gastado en dispensarios médicos, los equipos quedan botados ahí porque no pueden contratar al personal. Lo mismo sucedería si es que se está haciendo por, no sé, pues algún esfuerzo por el tema de la seguridad ciudadana, por las personas en condiciones de discapacidad o capacidades especiales, es decir, cualquier tipo de inversión que pueda haberse avanzado, además de años anteriores, simplemente quedaría ahí botada. correcto. Y por eso es que este proyecto de ley es tan perjudicial, y por eso se habla de regresión en derechos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso del municipio de Quito, Quito tiene 20 escuelas municipales que son operadas por la alcaldía de Quito. Y la alcaldía de Quito, Incluyendo mi escuelita espejo, por si acaso. por supuesto, y la alcaldía de Quito invierte alrededor de 28 millones de dólares todos los años en operar estos colegios. Pero como esta ley cambia el concepto de inversión, lo que le están diciendo al municipio de Quito es: municipio de Quito, usted ya no debe hacer eso, porque si sigue haciendo eso, el gobierno central le va a sancionar con una reducción de su asignación presupuestaria, ¿sí? Opa, Por eso es que vemos ¿Cómo que este funcionarían proyecto de estas ley, sanciones, Juan Pablo? ¿Tienes una lámina para eso específicamente o sí, ya podrías lo vamos a adelantar? ver, ya lo Ya, vamos a ver con más claridad, con ¿sí? paciencia entonces, De vamos. hecho, creo que es, bueno, es así, en dos láminas llegamos a eso. Ya, de acuerdo. Pero bueno, haciendo un poco igual el símil, por ejemplo, en el caso de Cuenca, eh, estaríamos hablando de que el alcalde de esa ciudad ha estimado que este proyecto de ley tiene un impacto de 84 millones de dólares de inversión social que está en riesgo, ¿sí? Porque en el caso, por ejemplo, del municipio de Cuenca, se cuenta con un programa de farmacias solidarias,
el Hospital de la Mujer y el Niño, la operación del tranvía, cultura y patrimonio, la colación escolar, que son todos proyectos de desarrollo social que esta ley pone en riesgo, porque lo que le está diciendo esta ley es, si tú sigues invirtiendo, o más bien dicho, o mal dicho, como lo dice esta ley, si tú sigues gastando en esos rubros, yo, Estado central, te voy a reducir el presupuesto. ¿Sí? Y ahí vamos justamente de por qué esta ley es tan perversa. Y esta ley es tan perversa porque en realidad lo que hace es un ajuste fiscal dictaminado por el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Entonces, esta ley, digamos, también la tenemos que ver desde la perspectiva geopolítica y de intervencionismo del Fondo Monetario Internacional sobre la política fiscal del Ecuador. Porque esta ley lo que dice es, vamos a cambiar la forma en cómo se contabiliza la inversión para los municipios, para las prefecturas. Les vamos a imponer esta regla 70-30 que antes solo regía para las transferencias del gobierno central, ahora rige para todo, y con un nuevo concepto de inversión. Y cuando no cumplan los municipios, porque, claro, si es que yo saco, digamos, del personal de inversión, si yo saco el grupo 78, ya se me hace casi que imposible cumplir con esa regla, viene la sanción. ¿Y qué nos dice esa sanción? Que hoy, por ejemplo, lo que nos decía el COTAD es que, o más bien dicho, la semana pasada lo que nos decía el COTAD es que el 21% de los ingresos permanentes tiene que ser transferido hacia las alcaldías, hacia las prefecturas, hacia las juntas parroquiales, pero que en caso de incumplimiento va a ser reducido al 15%. ¿Sí? Y para los ingresos no permanentes, esa reducción pasa del 10 al 5% en caso de incumplimiento. Pero la trampa está en que esta ley está hecha para que los gobiernos autónomos fracasen, incumplan la norma y ahí se dé el ajuste fiscal. ¿Cuánto representa ese ajuste fiscal? Casi $1.000 millones. Claro. 968 millones de dólares para ser más exactos. ¿Sí? ¿Cómo calculamos esto? En función de lo que venían siendo las transferencias que estaban normadas en el COTAD con el 21 y el 10% y recalculándolas con el 15 y el 5%. Cuando hacemos ese recálculo, tenemos que va a haber una reducción ante un posible incumplimiento de la normativa de 968 millones de dólares. Y por eso es que esta ley es tan perversa, porque si tú tratas de cumplir la norma, tienes que cerrar un montón de proyectos sociales que ya están en marcha, y si es que no decides más bien mantener esos proyectos, seguir continuando prestando el servicio, el Estado igual te reduce el presupuesto y te impide que sí, esos proyectos sigan funcionando, ¿sí? Entonces, es absurdo, ¿no? Y es un régimen que lo único que busca es el fracaso de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Para qué? Para que en esta lógica de disputa entre el gobierno central, Daniel Noboa, y lo que él entiende como sus enemigos políticos, los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, él salga fortalecido y sus rivales políticos, sus enemigos políticos, pierdan la contienda. ¿Sí? Y por eso es que vemos que este proyecto de ley es tan, pero tan perjudicial, porque le genera una asfixia a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Sí? Déjame subrayar un tema que me parece que es crucial, no solamente que asfixia a los gobiernos locales, sino que adicionalmente provoca una deflación local. Está ahí señalado en tu lámina, pero me parece que es fundamental el subrayar este tema, ¿no? Es decir, lo que estamos hablando es no solamente que va a haber un estrangulamiento, una reducción de la demanda efectiva a nivel local en las provincias, que es donde menos circula eso. Es decir, parte del problema de nuestro país es el hecho de que tenemos dos grandes centros, Guayaquil y Quito, y el resto del país tiene una situación asimétrica en términos de las condiciones macroeconómicas. Con esto se estaría empeorando esa asimetría, pero adicionalmente exacerbando la ley del embudo en lo que tiene que ver con la liquidez. La parte ancha siempre queda, es decir, por ejemplo, los dólares del momento en que el Fondo Monetario Internacional dice hay que hacer un ajuste, quiere decir que hay menos dólares en la economía y si además de esto hay una fuga de capitales,
en nuestra conversación con Andrés Chiriboga se había documentado por parte del propio Fondo Monetario Internacional unos depósitos netos de los ecuatorianos en el exterior por más de 70.000 millones de dólares. Es una barbaridad. 70.000 millones de dólares. O sea, son 70 veces, más de 70 veces lo que estarían recortando acá, que estaría saliendo al exterior. Y esta situación, ¿no es cierto?, hace que empiecen a escasear los dólares y obviamente escasean los dólares primerito en los bolsillos populares, primerito en las provincias, primerito en las áreas rurales, que son precisamente donde más cruelmente va a caer el hacha debido a este mecanismo, ¿no? Que yo quisiera que lo vuelvas a explicar para que a nuestra audiencia le quede muy claro. Es Sí, gravísimo lo que se está planteando porque se está condenando a una deflación estructural, sobre todo en las provincias y en las zonas rurales. sí. Bueno, tú recordarás que en el inicio de esta conversación hablamos de que el gobierno central mantenía una deuda con los gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? Una deuda que ha rondado entre los 1.500, 1.000 millones de dólares. En la actualidad me parece que está en 1.100 millones de dólares. Y esta ley lo que pretende, por medio de este régimen sancionatorio, es reducir la asignación en 968 millones de dólares. Casi que licuar esa deuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque te sanciono y el gobierno central lo que te va a decir es, bueno, yo te tenía que dar tanto, pero tú no cumpliste, ahora te corresponde solo el 15%, ya no el 21%, solo el 5%, ya no el 10%, y esos son 968 millones de dólares menos, ¿sí? Entonces, esto genera un primer problema que es la ruptura de cadena de pagos, porque los gobiernos autónomos descentralizados, por más que digamos, en algún momento contaban con que el gobierno central les pague ese dinero, ¿sí? No, por Ellos lo habían ejemplo, para nuestra planificado. audiencia, déjame ilustro esta situación. Yo soy el contratista de un puente y entonces venía contratando, no sé, pues 50 trabajadores y de pronto me cae el hacha y yo ya no puedo contratar a los 50 trabajadores, con lo cual no solamente que queda parada la obra, sino que esos trabajadores ya no tienen empleo, ya no tienen sueldos, con lo cual ellos no pueden comprar, por ejemplo, el almuerzo, no pueden pagar el colegio de sus hijos, no pueden pagar el préstamo que tenían de una casita, de un carro y así por el estilo. Pero además mi empresa ya no puede pagar a los proveedores, con lo cual se replica el mismo problema al infinito porque ellos tampoco pueden pagar a sus proveedores y así sucesivamente. Exactamente, y por eso hablamos de esa ruptura en la cadena de pagos. Porque si ya no se puede pagar al contratista, el contratista ya no puede pagar a sus obreros ya no pueden pagar, digamos, los alimentos de sus hogares, toda la economía se ve afectada. Y ahí es cuando hablamos de esa ruptura en la cadena de pagos que después genera el problema que tú ya lo mencionabas antes, ¿no? Esto de la deflación local. Como esa cadena de pagos está rota, se genera menos actividad económica y eso genera deflación y eso genera desempleo, despidos masivos, más aún porque esta ley castiga la contratación de personal para la inversión. Qué Es va. decir, esta ley, digamos, es tan absurda que lo que me dice es, yo te pido que utilices el 70% de tus ingresos en hacer obra pública, pero no voy a contabilizar como obra pública al personal que tú utilizas para hacer esa obra. Entonces, cuando se construye una carretera, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo primero que se necesita para construir esa carretera es estudios para hacer la obra. Lo segundo que se necesita ya es contratar el personal, por ejemplo, para que hagan la limpieza del camino y para que empiecen a construir esa obra, porque la obra por sí sola no solo es cemento o asfalto, sino que detrás de esa obra hubo personal para la inversión. Hubieron ingenieros, hubieron técnicos, hubieron obreros. Pero esta ley es tan absurda que lo único que contabiliza como inversión es el asfalto, es el cemento. Por eso hablamos igual de un concepto de inversión sumamente reducido que en la práctica lo único que va a llegar a hacer es que la totalidad de los gobiernos autónomos descentralizados incumplan la norma y ahí venga el hachazo, ¿sí? Y eso ya lo vamos a ver incluso ahora con datos, ¿no? Porque claro, cuando haces este cambio en la contabilidad, tomando en cuenta estos dos factores que yo te decía, es uno, que el 70-30 ya no va a regir solo sobre los
ingresos que se transfieren del gobierno central, sino sobre todo el presupuesto del municipio o de la prefectura. Y dos, que solo voy a contabilizar determinados rubros para la inversión, principalmente el cemento y el hierro. Lo que tenemos es que los municipios en la actualidad están destinando apenas el 24% de su presupuesto a cemento, ¿sí? No voy a hablar de inversión, porque la inversión es un concepto mucho más amplio. Están destinando el 24% para el caso de los municipios y el 32% Es para el decir, está caso de las diciendo, perdón, prefecturas al cemento. del 70% bajo el rubro inversión, el 24% es cemento propiamente dicho. Exacto. O sea, ¿qué es lo que nos dice esta gráfica, ¿no es cierto? Que nos dice que el presupuesto actual, el que fue aprobado, digamos, para el 2026, pero que se discutió en el 2025, apenas destinaba el 24% para los rubros que hoy el gobierno central te dicen van a contar como inversión, que solo es cemento y hierro. Y en ese sentido, la pregunta es, Y ¿cómo? solo aclaremos, es el 24% cemento y hierro y todo lo demás que ya estaba aprobado queda automáticamente descalificado. Esto es el punto fundamental. Automáticamente. Automáticamente esta Entonces, como diferencia, el todo lo setenta y demás cinco quedó por ciento descalificado, restante, quedaría como un incumplimiento de la ley. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que si es que estamos en el 24% y tenemos que llegar al 70%, ¿nos falta cuánto? Nos falta casi que triplicar esa inversión. Si estamos en el 32% y tenemos que llegar en el primer año, o sea, en el 2026, al 65%, entonces tendríamos que destinar el doble de lo que estamos destinando actualmente para cemento, para hierro. Y eso tú sabes que en el ejercicio presupuestario es sumamente difícil de cambiar. Es decir, yo en este año fiscal que ya empezó, que ya estoy casi que culminando febrero, no les puedo pedir a los municipios y a las prefecturas reformen, modifiquen su presupuesto para que dupliquen o para que tripliquen la inversión. Entonces les estoy obligando a fracasar y con eso viene lo que ya habíamos hablado antes, el hachazo, la sanción y esta visión fiscalista con la cual el gobierno quiere satisfacer al Fondo Monetario Internacional en perjuicio del desarrollo de los territorios. Miren, este mecanismo perverso es de hecho con toda la mala fe, porque continúa lo que hemos venido discutiendo en varias conversaciones con Marco Flores, con Diego Ramos, con varios especialistas en este tema, con Marcelo Varela, recientemente, déjame, si no me acuerdo, con alguien más, muy recientemente veníamos insistiendo sobre todo tipo de leguleyadas, todo tipo de trucos que utilizan los ministerios de finanzas de los gobiernos de Moreno, Lazo y Noboa para obligar a que no se ejecute el presupuesto. Es decir, no solamente que hay recortes presupuestarios, sino que sobre lo presupuestado se utilizan todos los trucos que tienen a su alcance para evitar que se pueda aplicar, que se pueda desembolsar, que se pueda ejecutar el presupuesto. Y este sería un mecanismo adicional, un mecanismo perverso adicional en ese sentido. Entre otras cosas, por lo que vos mencionas en términos de los plazos, porque si es que hasta, qué sé yo, hasta julio, agosto no se tiene ya convocada, por ejemplo, una licitación o una compra, ya no alcanza, le cierran el presupuesto en el Ministerio de Finanzas y eso de ahí aparece como que no se ejecutó y el año siguiente le recortan del presupuesto directamente. Correcto. Entonces, mira, puntualmente, por ejemplo, los municipios, como tenían elaborado, los municipios y las prefecturas, como tenían elaborado su presupuesto, este año planificaban gastar 2.081 millones en este concepto de hierro y cemento, que es lo que ahora se categoriza como inversión. Pero la ley lo que les dice es que deberían en realidad gastar 5.530 para no ser sancionados, Claro, ¿sí? pues, esto de aquí por si acaso no es un incentivo para que inviertan más, sino que al contrario, se le obliga a esto sabiendo que no tienen la contraparte, porque recuérdese que ahora los ingresos propios del gobierno local ya no es, también están sujetos a la sanción y no tienen la contraparte para complementar los gastos de mano de obra y otros a los que ha hecho referencia Juan Pablo. Sí, esto es un poco como que yo a una persona le dijera, mira,
te voy a dejar nadar libremente, ¿sí? Pero te voy a poner dos cubetas con cemento en los pies y te voy a lanzar al mar. Y claro, y te dicen, es que lo que queremos es que nades más rápido. Entonces, ahí claramente lo que vemos es cómo este mecanismo que supuestamente se hace para promover la inversión, en la práctica termina haciendo todo lo contrario, porque con menos recursos, los municipios, las prefecturas, lo que van a hacer es invertir menos, porque además hay un concepto económico detrás, una realidad económica detrás, y es que la elasticidad del gasto corriente y del gasto de inversión no es igual. Si es que a mí, digamos, me reducen el flujo económico, las asignaciones, es mucho más fácil cortar el gasto de inversión que el gasto corriente. Y en ese sentido, es que la ley en realidad lo que va a causar es que los gobiernos autónomos descentralizados, en lugar de, como lo tenían planificado, gastar el 24 o el 32%, eh, para el caso de las prefecturas, terminen en realidad ejecutando mucho menos porque en la práctica van a tener menos recursos, menos flujo de caja para poder llevar a cabo esas obras que ya tenían planificado con anterioridad. Claro, estoy aquí, mira, aquí que se quiere plantear, es un problema entre los políticos, una cosa, el que sale perdiendo de todo esto porque no va a haber inversión, es decir, estamos reduciendo la capacidad de producción del país, estamos reduciendo lo que se conoce como la productividad sistémica del país, es el país. Es decir, con esto de aquí la capacidad de generar más empleo calificado, de lograr mayores remuneraciones para ese empleo, para el actual y para el efectivo y para el que podría existir, se están disminuyendo. Es decir, es un tema de la época de las expectativas disminuidas se convierte en una profecía autocumplida. Sí, y ahí lo que vemos es un alto riesgo moral, ¿no? Una ley en teoría que estaba diseñada para hacer una cosa, en realidad termina siendo todo lo contrario. Y en ese sentido, lo que vemos además también es esta lógica absurda que nos quiere imponer el gobierno, porque el gobierno en su retórica nos dice, es que hay alcaldes que gastan mal el dinero, porque se lo gastan en la fiesta, porque se lo gastan en sueldos y salarios, en burocracia, y te desarrollan, digamos, esta narrativa eh, que en la práctica es perversa, porque lo que te están diciendo es, no voy a sancionar al alcalde que gasta mal el dinero, sino que la sanción va a ser al pueblo ecuatoriano cuando reduzca la asignación a todo el municipio, ¿sí? Porque claro, si es que quisiéramos, digamos, sancionar a los malos alcaldes, a los malos prefectos, que también lo hay, para eso está ya, por ejemplo, Contraloría. Y aquí es donde vemos que este proyecto de ley tiene una lógica totalmente equivocada. O sea, yo creo que es Contraproducente, ¿no? antieconómico. Porque claro, lo que te están diciendo es, si te duele la cabeza, córtate la cabeza. Y en ese sentido, bueno, ya un poco como resumiendo, podríamos decir que este proyecto de ley es perjudicial para la sociedad y lo que cabe ahora es porque ya está aprobado, ya digamos, ya fue sancionado, ya el debate legislativo se dio al apuro mal, de manera tramposa, pero ya se dio y ya es ley de la República. Lo que corresponde es que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de la norma. ¿Por qué? Porque esta regla es improcedente, esta ley es improcedente, no existió Y han nunca sido una planteadas emergencia las económica. demandas, Juan Pablo, y han sido planteadas formalmente las demandas de inconstitucionalidad ante la Corte. Entiendo que ya lo están haciendo, entonces no sé exactamente quién fue el primero, pero entiendo que ya habían una o dos presentadas ante la Corte y de aquí a 10 días te aseguro que van a haber por lo menos 10 o 15. Eso tenlo con plena seguridad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el camino que debería seguir la sociedad? ¿No es cierto? Mediante la Corte Constitucional es declarar la improcedencia de esta ley por no cumplir con el concepto este de ser una ley económica urgente. Lo que se le hizo es un bypass
por decirlo así, a la Constitución y a la institucionalidad, utilizando un mecanismo excepcional para tratar de cambiar algo más estructural, que es el COTAD, ¿no es cierto? También, digamos, resulta inconstitucional por vulnera, ya Vulneración me de sé, derechos. exacto, por vulnerar los derechos y el principio de constitucionalidad, perdón, el principio de autonomía. Y en ese sentido, se tiene que declarar la inconstitucionalidad de la norma por violar este principio, ¿sí? Esta norma lo que establece, como lo mencionamos en el principio de esta conversación, es que un burócrata en finanzas va a tener mayor poder de decisión que un mismo alcalde, que un prefecto que fue electo democráticamente y que debería rendirle cuentas solo a la ciudadanía y a sus respectivos órganos legislativos. En el caso de los municipios, los consejos cantonales; en el caso de las prefecturas, los consejos municipales, que son todos los alcaldes de esa ciudad, de las provincias, de las ciudades que componen las provincias. Y finalmente, esta norma es improcedente porque ahonda eh, la recesión económica, como con este mecanismo de reducir las asignaciones hacia los gobiernos autónomos descentralizados, lo cual es altamente recesivo, altamente procíclico y en ese sentido altamente perjudicial para el desarrollo de la economía al romper la cadena de pagos, generar deflación y generar desempleo. Yo creo que ha estado muy, muy clara y contundente tu exposición. No sé si quisieras redondear con algún tema adicional. Ojalá que la ciudadanía se dé cuenta de esta ofensiva en todos los frentes que vienen haciendo, ¿no? Porque son los últimos tres gobiernos los que han coincidido en una agenda de derribar todo resquicio, todo espacio de desarrollo democrático en el país. No sé si quisieras completar el asunto con algún llamado, no sé, a las universidades, a los colegios profesionales, a los propios gremios de las autoridades locales, al CONGOPE, a la AME, a la Asamblea de las Juntas Parroquiales, ¿no? Porque me parece que es increíble que no haya una sociedad civil en el Ecuador que se pronuncia. Sí, en ese sentido creo que todos debemos hacer ese llamado a que la ciudadanía siga movilizada, ¿sí? En días pasados vimos, en el caso de Quito hubieron dos marchas en menos de 2 semanas, justamente protestando en contra de esta ley, que ya sí fue aprobada, pero que hoy la Corte Constitucional tiene la obligación de declararla inconstitucional para proteger los derechos de la ciudadanía, para proteger el principio de autonomía y para evitar un colapso económico. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy claro. Te hemos de seguir molestando a medida que sigan cayendo los hachazos. Pues muchas gracias. Cuídate mucho. Con gusto, Pedro. Ojalá sea para cosas más positivas que esto. Ojalá tengamos algún tiempo, al momento la posibilidad de discutir temas de desarrollo como los que has mencionado. Pórtate bien, cuídate.